Los estudiantes, a continuación vamos a grabar la clase correspondiente a esta semana para los chicos que no lograron conectarse por Meet o para aquellos que tienen alguna duda. Nuestro tema está enlazado a las guías que trabajaron la semana pasada en las asignaturas de Ciencias, Español, Inglés y Educación Física. Vamos a ver también el tema de la familia. Pero en este caso vamos a ver cómo ha sido la evolución de la familia a través de la historia. Quise colocar estas imágenes como portada para que nos demos cuenta cómo era una reunión familiar hace algunos años, y se dan cuenta todos sentados en el comedor, desde el más chico hasta pues los abuelos, y acá al lado coloco cómo es ahora cuando nos reunimos con nuestra familia, lamentablemente todos en nuestros dispositivos. Para empezar a hablar de la familia, que sepamos qué es la familia. La familia es un grupo de personas que están unidas por vínculos de parentesco, ya sea consanguíneos, que quiere decir que son personas que son parientes naturales de sangre, que son descendientes de los mismos antepasados, o por matrimonio o adopción, que son parentescos por afinidad, y que viven juntos. Aquí digo periodo de tiempo indefinido porque, como ustedes muy bien saben, los hijos no se quedan toda la vida, algunos con sus papás, unos se van a estudiar al exterior, otros se casan a muy corta edad, forman sus familias, y algunos se quedan con sus papás viviendo el resto de sus vidas, por eso digo tiempo indefinido. Resulta que la familia constituye la unidad básica de la sociedad, la básica y la más importante, pues es allí donde se aprende la mayoría de cosas para podernos enfrentar a otros grupos sociales. Tiempo, las familias eran muy diferentes a lo que somos ahorita. Estaban formadas por el matrimonio, no se conformaban familias en unión libre, siempre tenía que ser a partir de un matrimonio, y los hijos quedaban de ese matrimonio. El papá era el jefe de la familia, solo los hombres trabajaban y las mujeres quedaban en la casa al pendiente de sus hijos, quienes debían obedecer al papá. ¿Listo? Esto ha cambiado ahora porque ahora las mujeres también trabajamos, no solamente las mujeres estamos encargadas del hogar, sino también trabajamos, tenemos unas carreras, y ahora es muy común encontrar papás que se quedan en la casa al pendiente de las cosas del hogar y de los hijos, y mujeres que trabajan. Los voy a invitar a que veamos un video, es el video que está al inicio de nuestra guía de esta semana, que corresponde a sociales, matemáticas, las 3 asignaturas de la profesora Belén, y tecnología e informática. Los invito a que veamos este video. Es increíble cómo han cambiado las familias con el paso del tiempo. El núcleo familiar también ha evolucionado como lo ha hecho la tecnología, el clima, los recursos del planeta, etc. Pero, ¿qué tan positivo o negativo son estos cambios? Veamos cómo ha ido cambiando la familia a través de estos años. En la década de los 70, las familias eran el centro de nuestras vidas. El promedio de hijos era de 8. Era bastante normal ver familias numerosas. Existía una limitación laboral para las mujeres, a quienes se les veía más cumpliendo su rol de ama de casa al cuidado de sus hijos. Eran muy pocas las mujeres que desempeñaban puestos laborales en las empresas, y las que los tenían desempeñaban cargos de asistentes, secretarias, taquimecanógrafas, entre otras más. Ya para la década de los 80, el promedio de hijos descendió a 5 por pareja. La educación no representaba un gran problema y las madres continuaban desempeñando sus roles de amas de casa y organización del hogar. Pero era el hombre el encargado de llevar las riendas de la casa y el proveedor financiero para satisfacer las necesidades de alimentación, vestuario, medicina, etc. Los años 90, sin duda, fue una década que marcó de manera significativa a la humanidad. Proliferaron las computadoras, los beepers, celulares, el internet. Surgieron muchas clases universitarias y especializaciones al alcance de todos. La mujer fue saliendo de su hogar para tomar un rol más activo, y comenzaron a llenarse las universidades de mujeres en carreras de las ciencias sociales, humanidades, ingenierías y especializaciones técnicas que les permitieron introducirse en la fuerza laboral.
lograron independencia económica y más soltura en sus vidas, dejando en segundo plano la maternidad. Pero con esta independencia de la mujer surgen los problemas a nivel de pareja y se disparan los índices de divorcios. El promedio de hijos desciende a 3 por familia y la mujer comienza a ser, además de ama de casa, proveedora financiera de su hogar. Entrando el siglo XXI, el promedio de hijos por hogar se limita de 1 a 2 y las mujeres comienzan a tomar decisiones de postergarlos, dando prioridad a su vida profesional antes de traerlos al mundo. Los deberes y responsabilidades ya se van equiparando entre mamá, papá y los hijos, contrario a décadas anteriores donde los roles y estereotipos de hombre y mujeres eran más rígidos. Las mujeres logran igual independencia financiera y profesional que los hombres y no están tan dispuestas a casarse para dedicarse únicamente al hogar, prefiriendo tener parejas sin responsabilidad legal, aceptando la unión libre que conlleva menos compromisos. Ya los matrimonios disminuyen y es normal ver parejas conviviendo juntos sin estar casados. Ya para el año 2010, los recursos y oportunidades financieras se limitan, a tal grado que los hogares no se pueden sustentar económicamente con tantos hijos y deciden tener únicamente uno, o en algunos casos deciden no tenerlos por la falta de oportunidades y carencias de recursos. Se comienza a tener problemas con los hijos, quienes crecen solos porque tanto mamá como papá tienen que trabajar fuera de casa para sobrevivir. Se vuelven más rebeldes, carentes de atención y afecto y buscan en amistades suplir la falta de amor del hogar. Hombres y mujeres ya no están dispuestos a tener parejas que no llenen las expectativas que buscan y los problemas del hogar se vuelven más complejos que los llevan a una separación. Por tanto, buscan segundas o terceras uniones o se mantienen solteros sin compromisos. Hoy en día creciendo en aumento un fenómeno denominado DINGS, por sus siglas en inglés, que significa doble ingreso sin hijos. Este fenómeno surgió en Europa. Son parejas que prefieren mantenerse sin hijos y dedicar sus vidas al desarrollo profesional. Invierten sus ingresos en ellos mismos, logran un nivel económico medio alto. Se convierten y afecto, tanto buscan. Este fenómeno surgió en Europa. Son parejas que prefieren mantenerse sin hijos y dedicar sus vidas al desarrollo profesional. Invierten sus ingresos en ellos mismos, logran un nivel económico medio alto. Estas parejas invierten el 72% de sus ingresos en viajes, ropa, restaurantes de lujo, tecnología o diversión. Comparten responsabilidades del hogar y se mantienen activos la mente. Muchos los juzgan como egoístas y materialistas, y ellos se defienden diciendo lo contrario, que egoísmo sería traer a este mundo a un niño que sufrirá de las carencias de recursos, de los problemas sociales y la delincuencia y peligro que hoy nos afecta. No cabe duda que la familia ha ido cambiando drásticamente. ¿Qué es lo que piensas tú? Deja tus opiniones en la caja de comentarios. Bueno chicos, como podemos observar en este video, realmente el concepto de familia y las familias han ido cambiando a través de la historia. Como ven en el video, las familias no se podían formar antes sin haber un matrimonio de por medio y esto pues es algo que en la actualidad no pasa. Ha ido cambiando el rol de la mamá, ha ido cambiando el rol de los hijos. En este momento ya el pensamiento de nuestros jóvenes no es crecer para formar una familia, sino crecer para conocer el mundo, para darse en gustos, para estudiar, y son conceptos muy diferentes a los conceptos tradicionales de la familia, ¿listo? Resulta que es importante que sepamos cuáles son esas funciones principales de nuestra familia, de la familia como principal núcleo de la sociedad. Entonces está el satisfacer las necesidades básicas del ser humano, tales como la alimentación, la vivienda, la salud, la protección, la ropita que nos consiguen nuestros papás, el amor y la seguridad. Si ustedes se dan cuenta y se sientan ahí a pensar en qué es lo primero que buscan sus papás para ustedes, pues es esto, ¿cierto? Desde que haya un hogar, desde que haya una alimentación y desde que haya salud, se pueden conseguir otras cosas. Resulta que la familia es la encargada de transmitir una lengua, por ejemplo, una forma de comunicación. No es lo mismo un niño que crece en una familia de Estados Unidos a un niño que crece en una familia de Japón,
y a un niño que crece en una familia de Colombia. ¿Por qué? Por el lenguaje. Todos tenemos una forma de comunicación diferente, ¿listo? La familia también nos transmite conocimientos que son base de nuestra familia, costumbres, por ejemplo, la hora de los alimentos, el tipo un tipo de alimentación vegetariana, familias que mantienen un tipo de alimentación balanceada, familias que les encantan las comidas rápidas y hay otras familias que no. Esto viene de las costumbres y de las tradiciones familiares. ¿A qué me refiero cuando hablo de tradiciones familiares? Por ejemplo, la forma en cómo celebramos Navidad. Hay familias para las que la Navidad es símbolo de fiesta. Por ejemplo, eso pasa mucho en los pueblos, en las que las familias se reúnen el 24, se colocan su ropa nueva y se van para el pueblo, de pronto a una fiesta que hicieron en alguna caseta o algo así. Diferente, por ejemplo, a la forma de celebrar Navidad acá en Bogotá, en la que nos reunimos las familias frente a la mesa, decoramos nuestra mesa. Por ejemplo, una tradición de Bogotá es el ajiaco para el 24, estar todos unidos en familia, ¿cierto? Más que la fiesta, el ir a bailar se hace, pero dentro de la familia. Por ejemplo, las tradiciones del Día de las Velitas, la tradición del 20 de julio, son cosas que se transmiten en la familia, ¿listo? Algo muy importante que nos transmite nuestra familia son los valores, los sentimientos y las normas de comportamiento. No está bien que si yo estoy en mi salón de clase empiece a hablar, a lanzar papeles, a burlarme de mis compañeros y de mi profesora, porque en mi familia me enseñaron que yo debo respetar la opinión de los demás y que debo tener un comportamiento adecuado según el lugar donde esté. No voy a tener el mismo comportamiento obviamente en un parque que en un salón de clase y en una iglesia, ¿cierto? Y esto nos lo enseña nuestra familia. Las creencias, independientemente del tipo de religión, las creencias, todos creemos en un Dios y esto depende también de las creencias y de esas tradiciones que nos transmite nuestra familia, ¿cierto? Las expectativas para el futuro, muy importante, y esto va ligado al educar para la vida. Hay familias para las que es muy importante que sus hijos entren a la universidad, que hagan una carrera profesional, que sean independientes, que tengan un buen trabajo. Y hay familias para las que no es importante que sus hijos estudien, sino que simplemente se enfoquen de una vez en algo laboral, en algo en lo que recojan dinero. Hay familias para las que es importante que sus hijos o sus hijas se casen para formar una familia y hay otras para las que esto no es importante, ¿cierto? En esto de educar para la vida es cuando nosotros como familia, como papás, enseñamos a nuestros hijos a ser responsables al cumplir una tarea, al cumplir con sus labores, como ingresar a una clase. Si yo como familia no fomento eso en mis hijos, pues muy seguramente cuando sean adultos pues no van a tener como esa responsabilidad, ese sentimiento de que yo tengo que cumplir con las cosas que tengo que hacer en mi trabajo para cuidar el trabajo precisamente. Y eso también viene de la familia, por eso dicen que la familia es la primera escuela. ¿Listo, chicos? Relacionado también con el video, vamos a mirar cómo ha sido la familia en periodos específicos. Acá en el periodo prehispánico, la autoridad recaía en el jefe, recaía en el jefe o en el padre era el jefe de la familia, la educación de los hijos era muy estricta, las relaciones fuera del matrimonio se sancionaban severamente. Mamá era quien se quedaba en casa cocinando y al cuidado de sus hijos, quienes ya cuando tenían una edad de entre 9 y 10 años, pues se iban con sus papás para aprender el trabajo de los papás. Aquí tenemos la época colonial. Recuerden que ustedes tienen una tarea que es comparar la familia de la época colonial con la familia actual. Yo ya les colgué unos videos en el aula virtual de sociales para que ustedes vayan haciendo la tarea, pero de hoy en 8, en nuestra próxima clase, vamos a ahondar un poquito más en este tema. Resulta que en esta época la mezcla de las razas produjo una diversidad en las familias. ¿A qué me refiero con mezcla de las razas? Recuerden que en esta época había españoles, indígenas, estaban los negros, los africanos, y esa mezcla entre ellos dio origen a los mestizos, los mulatos y los ambos, ¿listo? El padre le enseñaba a los hijos el cultivo de la tierra y los oficios artesanales, es decir, ese era el oficio del papá, quien en este momento también era la persona que se encargaba de la parte económica. Las mamitas también estaban a cargo del hogar y educaban a sus hijos dentro de las casas. Ya en el siglo XIX las familias eran numerosas,
La mayoría vivían en comunidades rurales, es decir, como en el campo, en los pueblos. El hombre sigue siendo la autoridad de la familia y el principal sustento económico. Resulta que en esta época era muy común la muerte materna por falta de atención. ¿Por qué? Resulta que si ustedes se ponen a hablar por allá con sus abuelos, que les cuenten historias de sus abuelos también, las mamitas se levantaban 2, 3 de la mañana a prender la hornilla, que era la estufa en ese momento, para preparar el desayuno para sus esposos y el almuerzo que ellos se llevaban mientras trabajaban en el campo. Luego venía el atender a sus hijos, el atender a la casa, el estar pendiente de la educación de sus hijos, y la mamita pasaba a un segundo o tercer plano. Es decir, ella estaba atenta de sus hijos, de su esposo, pero nadie estaba pendiente de la mamá. Entonces era muy común que ellas se enfermaran y que no se dieran cuenta, su familia no se diera cuenta y no recibieran la atención que necesitaban, y por esto pues murieran antes que los papás. Luego en el siglo XX, estoy hablando de los años 1920 a 1980, y es allí donde podemos pegarnos de nuestros abuelos para que nos cuenten esas grandes historias. Aquí papá también era el que trabajaba, ya las familias no eran tanto en el campo, sino empezaron a establecerse en las ciudades. Mamá seguía cuidando a sus hijos, seguía al pendiente de su familia. Las familias eran grandes. La figura del respeto de los padres en esta época era esencial. Los hijos no hacían nada sin el permiso de su papá y de su mamá, quienes eran sagrados, ¿no? 2001 a 2020, que es esta época que estamos viviendo. Los hijos se hacen independientes más pronto, las familias por mucho tienen 3 hijos, la mayoría prefieren tener un hijo. Se presentan más divorcios cuando son casados, cuando no, pues simplemente se separan los papitos, conforman nuevas familias, los hijos se quedan al cuidado de la mamá o del papá, comúnmente de la mamá. Las mujeres tenemos más peso laboral, es decir, las mujeres también trabajamos, las mujeres somos profesionales y nos hacemos cargo también de nuestras familias. En esta época también es común que papito se quede en casa encargado pues de las labores de la casa y de los hijos, y mamá sea quien trabaje. Que veamos este video donde nos hablan de los tipos de familia. Es importante que miremos qué tipo de familia tenemos.
Listo, chicos, entonces en este video nos hablan de los tipos de familia. Los invito a que lo observen nuevamente, devuelvan su video y para que identifiquen qué tipo de familia tienen ustedes. Recuerden que en la guía de trabajo tienen un mapa conceptual. Los que pueden imprimir la guía, péguenlo en el cuaderno, los que no, por favor lo hacen e identifican qué tipo de familia tienen. La primera actividad que tenemos para la clase de sociales es hacer nuestro árbol genealógico, en el que nos dicen cómo hacer nuestro árbol genealógico. ¿Sabes lo que es un árbol genealógico? Es un organizador gráfico en forma de árbol que te permite saber cuáles son tus verdaderas raíces, quiénes son tus antepasados. Para empezar, pones tu nombre en el primer nivel del árbol. ¿Y sabes cuál sería una gran idea? Pegar fotos de los miembros de tu familia. Continúas con el nombre y fotos de tu papá y tu mamá. Luego, con el de tus abuelos paternos y maternos. Y es aquí donde se pone divertido. Como sabes, tus bisabuelos nacieron hace muchos años y es posible que no consigas fácilmente fotos de ellos. Es por eso que te propongo que te los imagines y los dibujes de acuerdo con las características físicas comunes que observas en toda tu familia. Y para finalizar, pegues tu dibujo en el árbol. Pide a tus padres y familiares que te ayuden con la información. ¡Hazlo! Tener una familia es maravilloso. Bueno, chicos, con esto terminamos nuestra clase del día de hoy. Los chicos, les recuerdo que los que quieran enviarme, todos deben enviarme la tarea, pero quienes quieran exponer su árbol genealógico en la próxima clase, me envían un mensajito diciéndome que lo quieren exponer. Listo, chicos, esos árboles genealógicos que sean muy creativos, aprovechen a que su familia les ayude. Si lo quieren hacer en el cuaderno, allí lo pueden hacer. Si no, lo pueden hacer en cartulina, lo pueden hacer en foamy, en cartón, como ustedes quieran. Ya lo dejo a su imaginación. Recuerden que cualquier inquietud me pueden escribir por interno. Que tengan excelente semana, chicos.